Chicos, el día de hoy vamos a tratar el tema de la epistemología, ¿ya? Es el tema 13 y luego a continuación vamos a ver también el segundo tema, el 14, ¿ya? Que son ya los problemas epistemológicos, ¿ya? Bueno, empecemos con el tema 13, a ver, ¿sí, chicos? Muy bien, a ver. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, la epistemología es una disciplina filosófica que problematiza en lo concerniente al conocimiento científico, ¿ya? A diferencia de la nociología, ¿recuerdan? La nociología problematizaba acerca del conocimiento en general, ¿no? La epistemología se va a abocar al conocimiento científico, es decir, a la ciencia, ¿ya? Uno de los primeros filósofos en distinguir, ¿no? Ciencia de opinión fue justamente Parménides, ¿no? A la opinión le llamaba doxa, ¿no? Y a la ciencia le llamaba aletheia, ¿no es cierto? Ya le hacía ya una diferenciación entre opinión y ciencia, ¿no? Similar va a ser Platón también, ¿no? Platón también va a hablar de doxa, que es opinión, y ciencia, que es episteme, le va a llamar justamente Platón, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué problemas aborda la epistemología? Se va a preguntar acerca de qué es la ciencia, cuál es el criterio para distinguir la ciencia de la pseudociencia, cómo sabemos que esta teoría es científica, por ejemplo, o sea, que una teoría científica. Se va a preguntar acerca si la ciencia refleja a los objetos fielmente, si la ciencia es solo un medio para solucionar problemas, ¿ya? Y si la ciencia es capaz de explicarlo todo, ¿ya? Son preguntas que se va a proponer la epistemología, ¿de acuerdo? Muy bien, ya eso vamos a obviarlo, ya. Un concepto importante es el de la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica se puede entender como el conjunto de científicos que tienen intereses de investigación comunes, ¿ya? Esa es una comunidad científica, ¿ya? Por ejemplo, los físicos, ¿no? Es una comunidad científica. Los biólogos podría ser otra comunidad científica, ¿no? Aunque también se identifica como comunidad científica al conjunto de científicos que hay en el mundo, o sea, a todos, ¿no? ¿Ya? Físicos, biólogos, etcétera, ¿ya? A todos juntos también se le llama comunidad científica, ¿de acuerdo? Bueno, es importante entender esto porque, a ver, por ejemplo, hay ciertos requisitos que se ponen, por ejemplo, a la hora de la investigación, ¿no? Que la comunidad científica va a defender, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si tú quieres consultar una fuente confiable, por ejemplo, ¿ya? Tú vas a tener que consultar una de las revistas indexadas, ¿ya? Por la comunidad científica, pues no cualquier revista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si tú vas a citar a un autor, a propósito de que muchas veces, por ejemplo, en internet, ¿no? Hay mucha información falsa, ¿no? Que la línea de Nazca fueron, esos jeroglifos, fueron hechos por extraterrestres, lo dice el doctor, ¿no? Payasito, ¿no? Entonces, y ese doctor a veces ni existe, no es verdad, ¿no? No pertenece a la comunidad científica, ¿no? ¿Ya? Entonces tú tienes que asegurarte que quien afirma algo, ¿no es cierto? Quien ha hecho alguna investigación, lo ha hecho bajo los parámetros que, ¿no? Que propone la comunidad científica, la metodología, por ejemplo, propuesta, ¿no? Y es aceptada por ellos, pues también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces la comunidad científica, digámoslo así, la que realiza ciencia, ¿ya? Y cumple con las siguientes funciones, a ver, que tú debes recordar también. Describir, explicar, predecir y aplicar, ¿de acuerdo? Describir. Bueno, describir es básicamente señalar las características que posee el objeto estudiado. Eso es describir, ¿ya? Las características, ¿ya? Es decir, describir responde las preguntas qué es, cómo es, dónde ocurre, cuándo ocurre, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, si hablamos del tema de algún desorden alimenticio, por ejemplo, ¿ya? La anorexia o la bulimia, por ejemplo, ¿ya? Podríamos describir la conducta, ¿ya?
Entonces la señorita, después de comer, ¿ya? Siente culpa, ¿ya? ¿No? Remordimiento, ¿no? Porque ha comido demasiado, un exceso, según ella, y introduce los dedos para inducirse al vómito, por ejemplo. ¿Ves? Estoy describiendo simplemente la conducta, nada más. ¿No es cierto? ¿Ya? Este, Explicar, en cambio, implica ya señalar las causas, las razones, ¿no? Por eso explicar responde a la pregunta del por qué, cuál es la razón, ¿ya? Eso es bastante más complejo, ¿no? Que solamente describir una conducta, ¿no? Explicar ya, señalar las causas. ¿A qué se debe? Pues a qué se debe, qué origina la anorexia, la bulimia, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces esto es más complejo ya. Entonces podríamos arguir causas, por ejemplo, personales, ¿no? Baja autoestima, por ejemplo. Problemas también en la autopercepción, ¿no? Se percibe con sobrepeso a pesar de estar, ¿no? Extremadamente delgado, por ejemplo, ¿no? Otras causas podrían ser también, aparte de la baja autoestima, la fuerte presión social, por ejemplo, también podríamos ver como causa social, ¿no? Ya hay mucha presión sobre la mujer, ¿no? Una presión que le dice que ella es valiosa solamente por su cuerpo y en tanto siga las medidas oficiales, ¿no? Porque la sociedad tiene eso, ¿no? A la mujer le ha puesto medidas oficiales, ¿no? 90, 60, 90, ¿no? Cosa que no pasa con el hombre, ¿no? Al hombre no le han puesto medidas oficiales, ¿no? De ahí que la presión contra la mujer es mucho mayor, ¿no es cierto? Ya. Y así podríamos ir estableciendo causas. Como te digo, es más complejo que simplemente definir, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Predecir. Predecir, chicos, es anticipar la ocurrencia de un hecho, ¿ya? Ya, predecir es otra de las funciones de la ciencia o que cumple la comunidad científica, si tú quieres, ¿ya? Es anticipar la ocurrencia de un hecho, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, como esta persona se induce al vómito, ¿no es cierto? No se alimenta adecuadamente, podemos predecir qué es lo que va a pasar, podemos, ¿no? Deducir qué es lo que va a pasar, ¿ya? Porque eso es predecir, no es adivinar, ¿ah? Sino deducir de manera lógica, ¿no? Basada en argumentos, ¿no? ¿Qué cosa podría ocurrir, ¿no? Se va a enfermar, es más, la ciencia puede incluso predecir qué órgano va a fallar primero, incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego con todo eso viene a aplicar. Aplicar básicamente es solucionar un problema, ¿no? En este caso, cambiar esa conducta, pues modificar esa conducta, de inducirse al vómito después de comer, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo podemos lograr ese cambio de conducta, ¿no? ¿De acuerdo? Estas son las funciones que cumple entonces la comunidad científica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que sí. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta de repente? Ah, muy bien. Listo. Sí se entendió, me dicen. Muy bien. ¿Ya? En algunos textos también aparece dentro de aplicar la tecnología, ¿no? La tecnología vendría a ser la aplicación de la ciencia, ¿no? La aplicación de la ciencia. La solución de problemas ya específicos, puntuales también. Entonces, repito, uno pone la tecnología aquí también, ¿ya? Sí, podría también ir. Listo. La investigación científica, ¿ya? A ver, la investigación científica, chicos, es parte de la práctica social del ser humano, ¿ya? Eh, en la actual etapa, en la etapa, ¿no? Actual, la investigación, ¿ya? Es un conjunto, o sea, se vale de un método, ¿ya? ¿Qué es un método? Un conjunto de procedimientos, ¿ya? Aceptados, ahí está, ¿ves? Por la comunidad científica, ¿ya? La comunidad científica acepta, ya en términos generales, ¿ya? Este método, este procedimiento para obtener información científica confiable, ¿ya? Entonces la investigación científica, como te digo, implica seguir un método y un método implica un procedimiento estándar, ¿ya? El cual vamos a detallar, ¿ya? A ver. Entonces el método para la investigación científica, ¿ya? O sea, este conjunto de procedimientos, pasos, estándares que garantizan, ¿ya? El que podamos conseguir, ¿ya? Información confiable, ¿ya? Datos confiables, ¿ya? Es el siguiente, ¿ya?
Primero tenemos la elaboración del problema, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es indagar, investigar, ¿ya? Y proponer. Al descubrir un problema, tú lo propones, pero en forma de pregunta, ¿ya? En forma de pregunta, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos, según cifras, ¿no? Nacionales e internacionales, muy bajos niveles de comprensión lectora y manejo numérico, ¿no? A nivel educativo somos los más bajos de la región, ¿no? ¿No? De Latinoamérica, ¿sí? Junto con Haití, es lo que yo tengo entendido, ¿no? Según los resultados de los exámenes PISA, ¿no? Estamos muy, muy bajos en comprensión lectora y en manejo numérico también, ¿eh? No solamente letras, ¿ah? Listo, ya ese es el problema, ¿ya? Entonces, planteamos el problema, pues entonces en forma de pregunta, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo resolver este problema, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo mejorar los niveles de comprensión lectora, ¿no es cierto? ¿Ya? Y manejo numérico, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? O cómo mejorar el aprendizaje, ¿no? O cómo mejorar el rendimiento académico, ¿no? Que es más concreto, ¿no? Porque aprendizaje a veces es muy general, ¿no? Muy general, ¿no? Cómo mejorar el rendimiento académico. Es más lo especificamos, ¿no? En las áreas de comprensión lectora, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Ya está. Y frente a esa pregunta, ¿sí? ¿Ves? Te das cuenta que elaborar no va a ser el problema, o sea, plantear en forma de pregunta ya denota un esfuerzo, ¿no? ¿Ya? Porque tenemos que hacer que esta implique operatización de variables, ¿no? O sea, que puedan ser esas variables medidas, controladas, pues, ¿ya? Listo. Entonces, como te decía, aprendizaje, ¿cómo medimos el aprendizaje? En cambio, el rendimiento académico, ¿no? Eso sí se puede medir, pues, con un test, un examen, una evaluación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bueno, ya está. Eso supone un primer escollo, un primer problema, ¿no? Aquí en la elaboración del problema también es donde tú vas a revisar también si hay información, si alguien ya investigó algo similar, ¿no? O lo mismo incluso, ¿no? Listo. Luego viene el planteamiento de la hipótesis. Bueno, como tú sabes, la hipótesis es la respuesta tentativa frente al problema, pues, ¿no? ¿Ya? Si el problema, ¿no? Te preguntaba cómo mejorar los niveles de comprensión lectora y manejo numérico, o cómo mejorar el rendimiento académico, entonces la hipótesis va a responder a esas preguntas, pues, ¿no? Para mejorar el rendimiento académico, a ver, necesitamos invertir más en tecnología, o mejorar, ¿no? El uso de las TICs de repente en clase, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías de repente en clase, ¿no? Ya, supongamos que esa es la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí tú vas a realizar a continuación la deducción de las consecuencias de la hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Qué consecuencias se van a derivar de las hipótesis? Acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ah? Mira, la hipótesis y su consecuencia. Observable, ¿ah? Observable. ¿ah? Por eso te decía, el aprendizaje difícil de observar, salvo el cambio de conducta, ¿no? El rendimiento académico sí se puede observar mejor ya en el resultado derivado de un examen, ¿no? O una evaluación, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, acá está, una hipótesis, ejemplo, por ejemplo. Si utilizamos los modernos equipos deportivos que adquirió la escuela, consecuencia, entonces aumentará el nivel de salto alto en los estudiantes del quinto A. ¿Ves? Otra hipótesis, si los planetas describen órbitas elípticas, consecuencia, entonces se observará desde la Tierra el paso del Venus por el Sol en tales años, ¿no es cierto? Ya. Y en el ejemplo que nosotros estábamos poniendo entonces la hipótesis, ¿no? Si, si utilizamos, ¿no? Las nuevas tecnologías en las aulas del quinto grado, por ejemplo, ¿ya? Consecuencia, ¿no? Los niveles de comprensión lectora, ¿no? O rendimiento académico, ¿no es cierto? Se incrementarán, ¿no? Mejorarán, por ejemplo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es la hipótesis y su consecuencia, ¿ya? Luego de eso tú vas a poder contrastar, ¿no? Las consecuencias observables, o sea, si frente a la aplicación de la hipótesis, ¿ya? Realmente ocurre la consecuencia esperada, ¿ya? Eso viene a ser la experimentación, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, vas a formar por lo menos dos grupos, ¿ya? Un grupo experimental y un grupo control, ¿ya?
al grupo experimental tú le vas a dictar las clases con las nuevas tecnologías señaladas, ¿no? Por ejemplo, en el aula vas a usar un proyector, ¿no? Cada joven no va a tener un cuaderno, sino va a tener una tablet, ¿cierto? ¿Ya? Incluso algunas clases van a ser con visores tridimensionales, y la tecnología a la disposición, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y en cambio, otras aulas van a trabajar solamente de la manera tradicional, ¿no? O sea, tizas de colores y pizarra, nada más, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el grupo experimental, repito, ¿eh? Todas las tecnologías, ¿no? Grupo control, de la manera tradicional, tiza y pizarra. Listo. Se les, se trabaja así por espacio de, por ejemplo, 3 meses, ¿no? Al cabo de los cuales se evalúa, se toma un examen. La misma evaluación para ambas aulas, ¿ya? Para el grupo control y grupo experimental, ¿ya? Entonces, ahí, ¿para qué? Para observar pues, las consecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que el aula experimental donde se ha dictado con tecnologías, ¿ya? Obtiene en promedio 18. ¿Ya? El promedio del aula es 18.35, listo, ya está ya. En cambio, el promedio de los chicos del grupo control, donde se ha dictado con tiza y pizarra nomás, el promedio es 14. ¿Ya? Ah, entonces hay una diferencia significativa. Eso estaría probando que efectivamente, ¿no? Las nuevas tecnologías, el uso de tecnologías en el aula, este, influye decisivamente pues, en el rendimiento académico, ¿no? Entonces hemos descubierto la solución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir más, no más, pues, para que las personas tengan las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si los chicos del grupo experimental obtuvieron 16,5 de promedio y los del grupo control 15,8? O sea, menos de un punto, ¿no? O sea, no hay diferencias sustanciales entre unos y otros, ¿no? Entonces tu hipótesis se cae, ¿no? Se declara hipótesis nula, ¿no? O sea, no hay una, o sea, el uso de tecnologías no genera diferencias significativas, ¿no? En cuanto al rendimiento académico, ¿no? Entonces, tu hipótesis se cae, ¿no es cierto? ¿No? Dicho sea de paso, es lo que en la actualidad muchos centros educativos están señalando, ¿no? Están afirmando eso, ¿no? La verdad no sé, no conozco de estudios que hayan demostrado, ¿no? Que la, ¿no? La influencia decisiva, ¿no? de las tecnologías, ¿no? ¿Ya? Porque hay muchos otros factores más también, pues, ¿no es cierto? Ya hay clases en las que sí ayudan mucho, hay clases en las que no ayudan, por ejemplo. Por ejemplo, a veces en matemáticas, para seguir el procedimiento es mejor la pizarra, ¿no? Que ya diapositivas hechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, también depende mucho de la destreza, la pericia del profesor, ¿no? Y otras cosas más, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, muy bien. Entonces, así, en eso consiste la investigación. Si es que se comprueba, si la tecnología influye, entonces ya eso se vuelve una ley, ¿no? Y todos lo van a tratar de aplicar. Entonces esforcémonos ¿no? por conseguir nuevas tecnologías, pues. Y si no, bueno, tu hipótesis declarada nula, pues, ¿de acuerdo? Ahora, un par de cosas más, ¿ya? O una cosa más en particular, a ver. Este, es importante seguir el procedimiento, ¿ya? Hay más detalles. Por ejemplo, a la hora de elegir los grupos, grupo control, grupo experimental, por ejemplo, estos tienen que ser elegidos, por ejemplo, de forma aleatoria, ¿ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú cometes un error en ese procedimiento, por ejemplo, de selección de los grupos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, supongamos, ¿ya? Tu grupo experimental es el semestral San Marcos, si ustedes, ¿ya? Y el grupo control, ¿ya? Es el anual San Marcos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pues, el semestral San Marcos saca de promedio 18 y el anual San Marcos saca promedio 16, ¿ya? Entonces yo diría, listo, sí probé, si hay una influencia, ¿no? En el rendimiento académico hay una influencia el uso de nuevas tecnologías, pero no, ¿ya? Alguien me va a cuestionar que los grupos no fueron elegidos aleatoriamente. Sí, pero ¿y eso qué tiene? No, es que eso ya perjudicó, pues ya malogró mi experimento. Ahora, mis resultados no son confiables. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo saber si el semestral San Marcos sacó
un mayor promedio por el uso de tecnologías. De repente no fue por el uso de tecnologías, de repente fue simplemente por el hecho de que al ser estudiantes del semestral, ¿no? Tienen ya más recorrido que los estudiantes del anual. ¿Ya? Los chicos del semestral habitualmente ya llevaron antes un anual o otro semestral, ¿te das cuenta? ¿Ya? Y si no, son chicos bastante más, eh, más confiados, ¿no? Desde colegio ya, o sea que tienen un mayor rendimiento, ¿no? Lo contrario estarían en el anual, ¿no es cierto? Entonces, o sea, te das cuenta, al no ser grupos aleatorios, sino ser grupos de alguna manera seleccionados, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ya, repito, no voy a saber si el resultado es realmente el rendimiento académico mayor es por el uso de tecnologías o simplemente porque son alumnos más antiguos, con más experiencia, con mayor pericia, ¿no? Al ser semestral, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, se valoró mi experimento. Entonces, el resultado ya no es confiable, ¿ya? De ahí la importancia es seguir el método, ¿ya? Es decir, los procedimientos estándar de manera estricta, para que los resultados sean considerados confiables, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ese es el tema de la investigación, pues, ¿ya? Porque si no, cualquier cosa saldría, pues, ¿no? Y se supone que apuntamos a que derivado de esta investigación científica, obtener información confiable. ¿Qué es la información confiable? Leyes, teorías, ¿ya? A eso se apunta a obtener, ¿ya? Eso vamos a ver a continuación, ¿ya? Las leyes o teorías científicas, ¿ya? Primero veamos las características del conocimiento, ¿ya? Bueno, el conocimiento científico o ciencia, ¿ya? Es el conjunto de sistemas de proposiciones, hipótesis, leyes y teorías que resultan de la aplicación de un método, lo anterior, ¿no? Por la comunidad científica. Ya dije, método, procedimientos, ¿no? Como este que te he señalado, que es un procedimiento muy general y estándar, ¿ya? ¿De acuerdo? Es el conocimiento científico. Características del conocimiento científico. Es selectivo. Tiene por objeto de estudio un sector determinado de la realidad, ¿ya? A diferencia del conocimiento filosófico, que es universal, totalizador, ¿recuerdas? Objetivo, este es muy importante, ¿eh? El conocimiento científico busca reflejar el objeto estudiado tal como es, ¿ya? Sin alterarlos, ¿ya? Dejando de lado los intereses individuales, ¿ya? Los prejuicios, etcétera, ¿ya? Racional, pretende explicar los fenómenos utilizando instrumentos de la razón, como los cálculos, los argumentos y leyes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Metódico, es producto de un método aceptado por la comunidad científica, ¿ya? Hemos visto, acabamos de ver el ejemplo ¿no? Del método, ¿no? Así, de manera muy general, ¿no? El método aceptado por la comunidad científica, ¿no? Plantea esos pasos, ¿no? Planteamiento del problema, planteamiento de la hipótesis, ¿no? Establecimiento de las consecuencias de la hipótesis y finalmente la contrastación, ¿ya? Listo. Sistemático, ¿ya? Los conocimientos, ¿ya? Están organizados jerárquicamente, ¿ya? Hay un orden, ¿ya? En el cuerpus o corpus científico, le dicen, ¿ya? Muy bien. Falible, ¿ya? Se puede cometer errores. ¿Ya? La ciencia o los conocimientos científicos pueden tener también limitaciones, ¿no? En su descripción, explicación, predicción o aplicación, ¿ya? Y por tanto, al ser falibles también son perfectibles, ¿ya? Se corrige permanentemente, brindando saberes cada vez más rigurosos, ¿ya? Aparte, esto de acá de falible y perfectible lo vamos a ver mejor cuando veamos en el tema 14, ¿ya? El tema de los planteamientos ya epistemológicos del Círculo de Viena, del racionalismo crítico de Popper, ¿ya? Y vamos a ver con detenimiento eso. Listo. Entonces, derivado de la investigación científica, de ese método de investigación científica, se obtienen leyes y teorías científicas, ¿no es cierto? Ya comprobadas, contrastadas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues se llaman leyes y teorías científicas, ¿ya? ¿Ya? Los conocimientos científicos son un sistema organizado que incluye, hemos dicho, leyes y teorías científicas, ¿ya? Acá debemos saber las diferencias entre ley y teoría, pero primero, entre leyes de la realidad y leyes científicas, ¿ya? Las leyes de la realidad son las regularidades encontradas, ya sea en la naturaleza o en la sociedad. Esas son las leyes de la realidad, ¿ya? Son las regularidades, o sea, cosas que se repiten, y por eso pueden ser predichas, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya?
Las leyes científicas, mira, son enunciados que permiten la explicación y la predicción de estas leyes de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, en la realidad tenemos que los objetos caen, ¿no es cierto? Los objetos que son soltados caen al piso, ¿no? Entonces, de ahí se establece la ley de la gravitación universal, por ejemplo. ¿Ya? Enuncia en palabras, ¿ya? Lo que ya se observa en la realidad, ¿ya? Esa es una ley científica. Y una teoría científica son sistemas que integran varias leyes. O sea, se quiere decir que la teoría es más amplia, más grande que una ley, ¿ya? Porque integra leyes e hipótesis científicas con el propósito de tener una mayor capacidad explicativa y predictiva de las leyes, ¿ya? Aquí en amarillo, a ver, vamos a hacer un poquito más la diferencia entre ley y teoría. La ley, dice, es una proposición verdadera que describe una, bueno, verdadera porque esta, ¿no? Ha seguido el procedimiento, pues, la metodología, entonces se ha comprobado que es verdad, ¿ya? Describe una regularidad, ¿ya? Que ocurre en la realidad, ¿de acuerdo? O estructura simple de la naturaleza, ¿ya? En cambio, la teoría es un conjunto de hipótesis científicas que han sido verificadas, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero describe y explica una estructura compleja de la realidad, ¿ya? Pues la ley describe y explica una estructura simple de naturaleza. En cambio, la teoría científica, ¿ya? Describe y explica una estructura compleja de la realidad, más amplia, pues. ¿De acuerdo? Clasificación de las ciencias, muchachos. Bueno, según el objeto de estudio, ¿ya? Las ciencias se pueden clasificar en ciencias formales y ciencias fácticas. A las ciencias formales también se le llama ideales o abstractas, le llaman, ¿ya? Ideales o abstractas. Mientras que a las ciencias fácticas se le llama también ciencias de hechos, ¿ya? O concretas también le llaman, ¿ya? Ciencias de hecho o concretas, ¿ya? Las ciencias formales son principalmente deductivas, ¿ya? Las ciencias fácticas, inductivas. Las ciencias formales comprueban sus resultados mediante demostraciones. Las ciencias fácticas comprueban sus resultados mediante observaciones o experimentaciones. ¿Ya? Las ciencias formales básicamente son dos, las matemáticas y la lógica. Y miren, cumplen. La matemática y la lógica se le llama ideales abstractas por el objeto de estudio. ¿Ya? Por ejemplo, los números, ¿de acuerdo? Son entes ideales, son abstracciones que hace el hombre, ¿no? No existen números en la realidad, ¿no es así? Son abstracciones, insisto, que el hombre hace, ¿ya? Muy bien. Son principalmente deductivas, por eso, ¿ya? O sea, se utiliza la razón, y para comprobar sus resultados, ¿ya? Se demuestran de manera lógica, ¿ya? Así es, ¿ya? Por otro lado, también tenemos las ciencias fácticas. Se llama ciencias de hechos porque estudia hechos de la naturaleza y de la sociedad, ¿ya? Estas son inductivas, ¿no? Tú recuerdas, ¿no? El inductivo es de la observación particular llegar a generalizaciones, ¿no? En cambio, el método deductivo es lo contrario, ¿no? Partir de leyes generales para aplicarlo a casos particulares, ¿ya? Muy bien. Entonces, las ciencias fácticas, además de ser inductivas, comprueban sus resultados mediante observaciones o experimentaciones, ¿ya? O sea, se puede comprobar en la realidad o en el laboratorio, experimentalmente, lo que afirman, ¿ya? Las ciencias fácticas. Las ciencias prácticas son todas las demás, chicos. Las ciencias prácticas se dividen en dos, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿ya? Esta clasificación se la debemos a Mario Bunge, ¿ya? Las ciencias naturales, a ver, dentro de las ciencias naturales tenemos la biología, la química, la física, etcétera, la zoología, etcétera, ¿ya? Dentro de las ciencias sociales tenemos la geografía, la economía, la historia, psicología, etcétera, ¿ya? Esa es una primera división. Entonces, según el objeto de estudio, ¿ya? Ciencias formales, también llamadas ideales o abstractas, y según, y si son, y si estudia hechos concretos, tenemos a las ciencias fácticas o de hechos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este dato lo quiero reiterar una vez más, ¿ya? Las matemáticas no contrastan, ¿ya? Sino comprueban su información, ¿ya? Una afirmación. Por ejemplo, la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados, ¿ya? Eso, ¿en qué parte de la naturaleza yo lo puedo comprobar? No, eso se demuestra de manera lógica,
basado en axiomas matemáticos, ¿de acuerdo? En cambio, una afirmación de las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Que las hojas de las plantas, ¿no?, deben su color verde a la clorofila. Eso yo lo puedo comprobar, por ejemplo, ¿ya? En la realidad, en un laboratorio, de manera concreta lo puedo contrastar, ¿ya? Eso pasa con las ciencias fácticas, demuestran, ¿ya? Experimentalmente, observacionalmente, ¿ya? En cambio, las matemáticas no. Las matemáticas demuestran, ¿ya? De manera lógica, ¿ya? Entonces es lo mismo contrastar que demostrar. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. De acuerdo, gracias. Ahora, según su función, las ciencias ya pueden ser teóricas o aplicadas, ¿no? A las teóricas también se le llama puras y a las aplicadas se le llama tecnológicas, ¿ya? Las ciencias teóricas son principalmente resultado de la descripción, explicación y predicción, ¿ya? En cambio, las ciencias aplicadas están orientadas hacia la solución de problemas prácticos del hombre, ¿de acuerdo? A ver, ciencias teóricas, tenemos, por ejemplo, la matemática, que es formal, ya vimos, ¿no? La biología, que por ejemplo es fáctica, ¿no? ¿Ya? Las ciencias aplicadas están orientadas, repito, a la solución de problemas, ¿no? Por ejemplo, la medicina, ¿ya? Es una ciencia aplicada, ¿ya? La medicina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las ingenierías, ¿no? Diversas, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, son también ciencias aplicadas. La administración de empresas es ciencias aplicadas, ¿ya? La teórica sería la economía es ciencia teórica, la aplicada administración. La biología, ciencia teórica, la medicina aplicada. Las matemáticas puras son ciencias teóricas, la ingeniería sería ciencia aplicada. ¿De acuerdo? Esa es otra clasificación, según su función, ¿no? ¿De acuerdo? Si cumplen con las funciones de describir, explicar y predecir, se llaman teóricas. Si cumplen con las funciones de resolver problemas prácticos, se llaman ciencias aplicadas. ¿De acuerdo? ¿Ya? La odontología también, por ejemplo, claro. ¿Ya? Es una ciencia aplicada. Listo. Ah, vamos a la dirigida. ¿Ya, chicos? A ver. Pregunta 1, a ver. Indique qué tipo de enunciado es el siguiente. La ebullición del agua en determinadas condiciones se produce a 100 grados centígrados. A ver. ¿Quién me contesta la número 1? A ver. A ver. La ebullición del agua en determinadas condiciones se produce a 100 grados. ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. Está describiendo, explicando, prediciendo. ¿Ah? ¿Qué está haciendo? A ver. El agua en determinadas condiciones se refiere a que, por ejemplo, tiene que ver la altitud, ¿no? La altitud, ¿no? ¿Ya? En las zonas más altas, ¿ya? Este, ¿no? Se requiere una mayor temperatura, ¿no? Para que el agua entre en estado de ebullición. Yo sé que el estado de ebullición es pasar del estado líquido, ¿no? A gaseoso, ¿no? A evaporarse ya, ¿no? Hervir le llamamos nosotros a eso, ¿no? Y entonces, según la altitud, esto puede cambiar o puede variar, pues, ¿ya? El agua en determinadas condiciones, ¿no? Bulle, hierve a los 100 grados centígrados. Estamos describiendo nomás, o sea, explicando, a ver, explicando sería por qué hierve el agua, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué hierve el agua? ¿Por qué el agua cambia de estado líquido a gaseoso? A ver, ¿por qué? ¿Por qué hierve? Eso sería explicar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No, no, eso no estamos haciendo acá, no, no estamos explicando por qué hierve el agua, ¿no es cierto? Estamos describiendo, ¿no?
¿de acuerdo? El agua hierve a 100 grados centígrados en determinadas condiciones, ¿no? Simplemente estamos describiendo nada más, ¿ya? Entonces es un enunciado simplemente descriptivo. No estamos explicando, porque repito, no señalamos cuál es la causa o razón por la cual el agua hierve, ¿no? ¿De acuerdo? Tú dirás, pues, profe, pero ahí dice, pues, hierve porque llega a 100 grados. Sí, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre exactamente? O sea, ¿no? Cuando llega a 100 grados, ¿qué pasa a nivel molecular, a nivel de las partículas de agua? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿De acuerdo? Eso sería explicar. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué ocurre a nivel molecular, por ejemplo? Eso sería explicar. Pero no, acá está simplemente describiendo, nada más. Nada más. ¿Ya? Descripción, entonces. 1C. ¿Ya? Atención, ¿ah? Acuérdense de las preguntas, pues. Describir implica qué, cómo, ¿ya? Qué y cómo es el describir. Explicar, en cambio, es el por qué, cuál es la causa, ¿ya? Para no confundir ambas, ¿ya? Listo, ya está, no hay problema. Si se equivocan aquí, mejor, ¿no? El tema es que no se equivoquen en el examen, ¿no? Ya. 2. La medicina. ¿Está ubicada estrictamente en las ciencias? Eso sí es bastante sencillo, ¿no? No hay problema, claro. La medicina es una ciencia aplicada, ¿no? Aplicada, ¿no? Muy bien. 3. Un aspecto central de la actividad científica es, a ver, ujú, muy bien, claro. La capacidad explicativa, sí, ¿ya? A ver, recordemos, bueno, esta pregunta está más asociada a la clase pasada, ¿no? Cuando vimos el tema de nociología, ¿no es cierto? Veíamos que a diferencia del saber común o vulgar, ¿no? Que es descriptivo, utilitario, ¿no? Utilitario, ¿no? De acuerdo a metódico, a sistemático, ¿no? A diferencia de ese, de ese saber, ¿ya? El conocimiento científico, en cambio, ¿no? Es explicativo, exactamente, es una característica, ¿ya? La capacidad explicativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te decía, ¿no? Saber encender un horno de microondas y calentar tu comida, ese es un conocimiento común, vulgar, ordinario, nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, entender cómo actúan las microondas, ¿ya? Y cómo estas generan calor, ¿no? O que la comida caliente, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso ya es un saber científico, porque implica explicación, ¿no? La causa, el porqué. ¿Ya? Muy bien, sí, la 3 la C entonces. 4. Un rasgo común entre la actividad filosófica y la científica es, a ver, rasgo común, ¿en qué se parecen? La actividad filosófica y la científica. A ver, a ver. Ya, ya. No, no es el cuestionamiento de todo, ¿ah? No, no. La filosofía sí cuestiona todo, ¿ya? La filosofía no da nada por sobreentendido, ¿ya? Eso se le llama ser crítica radical, ¿ya? Pero las ciencias no, las ciencias sí parten de ciertos parámetros. La ciencia parte de ciertos axiomas, en el caso de las matemáticas, y de ciertos dogmas, ¿ya? En el caso de las ciencias sociales, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Por ejemplo, a ver, te decía yo, justo cuando vimos también el tema de la nosología, ¿no? Te decía, por ejemplo, a ver, la psicología estudia el conocimiento humano, pero parte pues de que el hombre puede conocer, ¿no? Entonces ya partiendo de esa premisa, ya comienza. Entonces el conocimiento humano empieza con las sensaciones, percepciones, luego viene la memoria, el pensamiento, pero parte de que el hombre puede conocer, ¿no? Ya está partiendo de aceptar eso. En cambio, la filosofía ni siquiera eso va a aceptar. La filosofía te dice, ya todo esto, ¿cómo sabes que el hombre conoce? Ah, porque tiene ideas, pero todas sus ideas implican conocimientos. Esas ideas pueden ser también creencias, supersticiones, ¿no? Aproximaciones, ¿no? ¿Bien? ¿Ya? Entonces no. La filosofía es la que cuestiona todo. La ciencia no. La ciencia parte de, repito, de axiomas
y dogmas, ¿ya? ¿De acuerdo? De repente por ahí también uno puede haber pensado en la D, ¿no? El enfrentamiento a la religión. Ya, en ese caso, no es cierto, pues hay muchos filósofos, ¿no? Que mantienen su fe, científicos también, ¿no? Mantienen su fe, ¿no? Y por último tenemos la Edad Media, donde había pues filosofía, ¿no? Influenciada fuertemente por el cristianismo, ¿no? Entonces tampoco, ni la A ni la D, ¿ya? El rechazo a todo presupuesto es lo mismo que, ¿no? La A y la B son parecidas, pues cuestionar todo o rechazo de todo presupuesto, ¿ya? La C sería, ¿no? La utilización de la capacidad racional. Ahí sí no hay duda, pues, ¿no? Ambos, tanto la ciencia como la filosofía, utilizan la razón, ¿ya? Utilizan la razón. Entonces la respuesta era la C, ¿ya? 4C. Muy bien, muy bien. Listo. 5. De acuerdo con la función que cumplen, la matemática y la ingeniería son ciencias. A ver, ¿quién me contesta? Ujú, sí. Ay, nada, no, la B. Bueno, varios han respondido la B y alguno la A, ¿no? A ver, según la función, ¿no? No dice según el objeto de estudio. Si fuera según el objeto de estudio, ya esta sería, ¿cómo se llama? Mm, Formal, ¿no? Y la ingeniería, no. Pero acá además, acá tendría que ser fáctica, ¿no? Ya, pero acá además te dicen según la función que cumple, ¿ya? Y según la función tenemos, ¿ya? Las teóricas o puras y las aplicadas o tecnológicas, ¿ya? La respuesta es la B. Matemática es una ciencia pura, ingeniería es una ciencia aplicada, ¿ya? 5 es B. 6. El hecho de que los cuerpos caen de forma regular, ¿no? Es lo que observamos, ¿ya? En la realidad, ¿qué sería? A ver, ¿quién me contesta? A ver si notaron la diferencia sutil entre ley natural y ley científica, por ejemplo, hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Claro, eso es una ley natural nada más. Ese es un hecho, es un hecho. Ahora, si ese hecho tú lo enuncias, ¿no? Los cuerpos son atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra, ya, ese ya es ley científica, ya, cuando ya lo enuncias, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Y lo enuncias utilizando juicios, pues obviamente, ¿no? Muy bien, 7. La objetividad de la ciencia niega que ésta dependa. A ver, ¿qué me contesta la 7? A ver, claro, la A, ¿no? La objetividad implica dejar de lado los intereses individuales, ¿no? Eso implica la objetividad, pues, ¿no? Muchas veces nos ganan los intereses, ¿no? Individuales, ¿ya? Por ejemplo, la orientación sexual, por ejemplo, nuestras creencias religiosas, nuestro machismo, o nuestra posición de clase social también, ¿no? ¿Ya? Esos intereses individuales influyen, ¿no? A la hora de realizar la investigación científica, ¿no? O sea, hay que cuidarnos de dejarlas de lado para ser objetivos, ¿ya? Sobre todo las ciencias sociales, más todavía, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, por ejemplo, el tema de la homosexualidad siempre ha sido bastante polémico, ¿ah? ¿No es cierto? ¿Ya? Para afirmar, por ejemplo, que es una patología, ¿ya? Bueno, no sé, se hacía investigaciones y se probaba, por ejemplo, que eran
egoístas, sus crímenes pasionales eran muy violentos, más violentos que el de los heterosexuales, por ejemplo, ¿no? O que había desinterés en la política, pero luego otro salía a responderle, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, había algo que se afirmaba, ¿no? Que las relaciones de pareja homosexuales no duran mucho, ¿no? Entonces, otro le salió a responder, ¿no? No, mira, acá hay estadísticas que dicen que, por ejemplo, en un 48% de casos, sí, se termina, no dura. Pero en el caso de los héteros es peor. En un 70% de casos no se mantienen juntos, ¿no? Entonces, y así, pues, ¿no? Entonces, ser objetivos es un requisito, pues, para hacer ciencia, dejar de lado nuestros intereses, nuestros prejuicios, nuestras creencias, ¿ya? Listo. 8. Los saberes científicos son principalmente, a ver, 8. Claro, 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 muy bien, claro. La A no es, ¿no? Producto de la labor aislada de los especialistas, no, no es cierto. No puede estar aislados, están en comunicación. B es la respuesta, ¿no? Resultado de los procedimientos aceptados por la comunidad científica, ¿no? Eso lo establecimos al comienzo nomás. ¿De acuerdo? Sí. La 8 es la B, 8B. Entonces. 9. La deducción formal a partir de, debe ser allá, de teoremas, es una forma de verificación propia de la deducción formal, ¿eh? A partir de teoremas, es una forma de verificación propia de, a ver quién me contesta, 9. Mm, claro, esto es propio de las ciencias formales, como la matemática y la lógica formal. Así justamente se llama lógica formal, ¿no? ¿Ya? Porque utiliza símbolos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, sí. ¿Ya? Es esto de usar teoremas, ¿ya? Para verificar, ¿no? A eso se le llama demostrar, ¿ya? Usando la deducción, usando la lógica, usando en este caso los teoremas también, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso hacen las ciencias formales, como las matemáticas y la lógica. 10. La epistemología es una de las disciplinas filosóficas, aunque incluida dentro de la nociología, que tiene como objeto de estudio, bueno, esto es bastante, a ver, la 10. Ujú, la D, ¿no? Los fundamentos y la estructura de la ciencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo. Terminamos, chicos. A ver, terminamos. A no ser que haya alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna? Muy bien, terminamos. A ver, ¿por acá hay algo? Ya, a ver qué pasa con la deducción de las consecuencias de la hipótesis. Ah, ya. Un repasito esa parte. Ya, a ver. La deducción de las consecuencias de la hipótesis. Ya, a ver. Dentro de la investigación científica, ¿no? Seguimos este procedimiento. Y entonces un procedimiento es un método, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se elabora el problema en forma de pregunta, la hipótesis, una respuesta tentativa al problema, y en la hipótesis tienes que analizar las consecuencias, ¿ya? Acá están las consecuencias, ¿ya? Acá hay ejemplos, ¿eh? Hipótesis, si utilizamos los modernos equipos deportivos,
¿no? Que adquiere la escuela, esa es una variable, ¿no? ¿Cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Que se puede observar, ¿no? Aumentará el nivel de salto alto de los estudiantes del quinto A, ¿ya? Eso tengo que establecerlo bien claro, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que mi hipótesis se va a comprobar en tanto yo pueda observar esto, ¿no? Que los chicos o los jóvenes del quinto A han mejorado sus habilidades de salto alto. ¿Debido a qué? A que hemos utilizado modernos equipos deportivos, ¿ya? Eso quiere decir que la hipótesis ha sido esa, pues, ¿no? Si utilizamos mejores equipos deportivos, los chicos mejoran su rendimiento deportivo, específicamente, por ejemplo, en el salto alto, ¿no? Y los chicos del quinto año todavía, ¿no? Porque de repente los más pequeños en ellos no se nota tanto, ¿no? Los chicos más pequeñitos no se nota tanto, ¿no? Para ellos con equipo, sin equipo, ellos saltan lo mismo, ¿no? Pero ya los más grandes, ya, en ellos sí se nota, ¿no? Eh, y necesitan, ¿no? Mejores equipos para obtener mejores resultados, ¿ya? ¿Ya? El uso de tablet en el aula, que es lo que muchos colegios están haciendo en la actualidad, ¿no es cierto? Ya, esa sería una variable, ¿ya? Y la consecuencia, tengo que plantear una consecuencia que sea observable. Pues te decía, ya, la consecuencia, un mayor aprendizaje, pero un aprendizaje muy amplio, pues puede aprender a jugar pelota, puede aprender, o sea, es amplio. Entonces, no, algo que se pueda observar, ya. Entonces, mejoren su rendimiento académico, mejoren su rendimiento académico. ¿Ya? Para los alumnos de academia incluso propongo, ¿ya? O del quinto grado de secundaria también propongo, ¿ya? Entonces, o sea, yo puedo observar eso. ¿Cómo lo voy a observar? Que los chicos con los cuales se ha aplicado más tecnologías, ¿ya? O tienen un mejor puntaje en el examen. Eso denota un mayor rendimiento académico, ¿ya? Entonces, por eso a la hora de elaborar hipótesis y consecuencias, tengo que asegurarme que la consecuencia, sobre todo, sea observable, ¿ya? Que la hipótesis y la consecuencia sean observables, ¿ya? Verificables, pues verificables, dicho de otra manera, ¿ya? Ya entendiste, qué bueno, qué bueno. Listo. Ya, muchachos, si no hay más preguntas, vamos a avanzar hasta ahí. A ver, luego correspondía, creo que tenían